quien resulte responsable. Fíjate, Enrique, que iba a hablar sobre la libertad de expresión, ahorita que estamos terminando. No ibas a decir política rascuachi y ratonera. Ratonera, sí, claro. Rascuachi y ratonera. Dime, ¿por qué no? Pues sí, no, pues, hay que decirlo en el público. No, o sea, porque, digo, hoy nuestra política está tan vacía. Ahora veo en las redes sociales cómo los diputados andan ya en plena campaña electoral, ahí donando. A ver, pero es que aparte no es de su dinero. No, claro que es no. del dinero del pueblo. Es del dinero que le da Por para eso, gestoría social. Entonces, Gestoría está y lo ocupan para su beneficio propio. Claro. O sea, la gente les creerá todavía. sí, claro. ¿Crees que les crea? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Fíjate, en Morelos la libertad de expresión está bajo ataque periodísticos y cerrados. Periodistas sin empleo, amenazas, intimidaciones políticas y de grupos criminales contra reporteras y reporteros. Utilizan recursos públicos de manera discrecional y son algunos de los elementos que permiten concluir que no está garantizado el derecho de informar y de recibir información como un aspecto fundamental de respeto a los derechos humanos de la libertad de expresión. Los casos de ataque de policías del mando único en contra de periodistas que se han comprometido con la búsqueda de los mecanismos para la protección de la labor del gremio. Se han documentado sus casos por el propio mecanismo de protección a periodistas. Esto creo que es una situación, pero grave, ¿no? De alguna manera. Pero yo creo que grave es todo, porque al final de cuentas el hecho que no existe esa libertad de expresión, digo, el mayor ejemplo que tenemos es Veracruz. Así es. Eso es lamentable. Sí, que En puede el ser tiempo del minimizado arte. por el Veracruz grado en tiempo del de arte. riesgo del creciente cuando se permite impunidad. En los casos, afortunadamente, no han puesto en peligro sus vidas. Esto es lo más importante y Veracruz es una muestra donde sí fueron más de 13 compañeros que Y fallecieron. mi hija está haciendo su tesis acerca de precisamente de eso, de los ataques a la libertad de expresión en Veracruz. Fíjate, esto es lamentable. La ciudadanía en general y los periodistas en particular tienen derecho a documentar hechos de interés público, efecto que hechos de interés público consideren discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión. En este caso, el interés público de la información radica en la recopilación de información sobre actividades que desplieguen a los servidores públicos. Imagínate ya cuántas notas de alguna investigación, mejor no se omite el nombre de la persona que lo está escribiendo y se pone de la redacción. Sí. Para obviamente poder protegerse a los compañeros. Y sobre todo, mira, los medios de comunicación que por eso ya están en desuso, muchos de ellos impresos, porque los propios directores marcan la línea editorial de los compañeros periodistas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen su convenio con algunas instituciones y al periodista no que le también permite, son privilegiados a ciertos convenios con algunas pero el más casos. jodido es el periodista Claro. o el que cubre la fuente, porque no le permiten expresar lo que quiere expresar o lo que ve, Claro. sino inclusive le coartan su libertad y sabes que no, eso no lo puedes escribir, escríbelo diferente. Entonces ahí empieza desde la misma redacción, los jefes de redacción empieza el coartar la libertad de expresión. Sí. No hay. Sí, pero Y el periodista, ¿qué hace? Se tiene que ir a redes sociales para escribir lo que siente. Entonces tiene dos versiones. La oficial, que le obligan a escribir en su medio, y la personal que escribe en redes sociales. Pero ha sucedido que, gobierno del Estado marca la línea, Sí. y periodistas los han tenido que separar de los periódicos que se encontraban, o ya no continúan con los convenios. Correctamente, o sea, no les permiten, y sobre todo, ahora a partir de... Sonreír, payasito. A partir de Nada más. la semana pasada que Capella se atreve a decir que los periodistas son aliados a narcotraficantes, con la delincuencia organizada, y que los abogados también son aliados con la delincuencia organizada. O sea, y ese tipo de cosas que es una amenaza velada a los periodistas. O sea, quien no la quiera ver así es una amenaza velada que está manejando el comisionado Capella. Pues yo creo que te voy a decir una cosa. Y un ataque a la libertad de expresión. No podemos permitir los ataques. Yo creo que son tantas cosas que son lamentables, pero bueno, vámonos al panorama nacional. Sí, yo creo que eso es más interesante. La campeona panamericana de 10,000 metros planos, Brenda Flores, buscará una medalla en la Universidad Mundial de Taiwán el próximo verano, aseguró el entrenador de la competidora. Este año se gradúa en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y una medalla sería una buena manera de agradecer el 2017. Será un año de recuperación para Brenda y la competencia de Taiwán, su principal objetivo, dijo Brenda. Una subametralladora calibre .22 fue decomisada a una menor de 13 años de edad en Guanajuato.
La metralleta fue encontrada gracias al operativo Mochila. El niño podría ser expulsado del plantel por portación de armas de fuego. Sin embargo, aún no hay una determinación al respecto. Ve nada más. Ve nada más. No. Elementos de la Policía Federal, con apoyo de una unidad canina, detectaron droga escondida en el interior de un uso de peluche en un operativo realizado en una empresa de mensajería en Monterrey. La caja y el contenido de la misma se aseguraron para presentar la denuncia en el Centro de Orientación y Denuncia de Monterrey. Y también fíjate que en Monterrey, lamentablemente, un fiscal fue, lo balearon y le quitaron la vida. Poco. En Monterrey también, digo, porque ¿qué es lo que pasa? Las empresas, al momento que detectan algo, inmediatamente tienen que llamar a la autoridad, ya llega la autoridad para supervisar, para pasar esto, pero también un fiscal lamentablemente fue asesinado, perdió la vida. Más de 400 académicos e investigadores estadounidenses dieron a conocer un pronunciamiento de apoyo a la UNAM y a México ante la política agresiva de Donald Trump. Las firmas calzaron el documento titulado Filósofos estadounidenses contra las políticas de Trump hacia México. Definitivamente, pero insisto, mira. Ya lo trae entre ojos el FBI y la a Donald Trump. Y así. Pero te voy a decir una cosa, con lo que sacaron de la grabación y al haber estado informado Donald Trump de esa posición, aguas, Sí. Porque Donald Trump se les puede caer. Se metió entre las patas de la inteligencia de los Estados Unidos y está operando en contra del mismo presidente. No, y en contra, pero además, pero fíjate que lo que son las cosas, o sea, ¿sabes qué? Rusia lo está chamaqueando a Donald Trump. Uh-huh. Sí, claro. Pues, Putin es hábil político y ese no es nada de político. No es político. ¿Todo se la cree? No es político. Entonces, aguas, quién sabe qué pueda generar todo esto. En los últimos 3 meses han cerrado 10 locales en plazas comerciales en Playa del Carmen. Debido a los altos índices de violencia, el presidente de la Asociación de Plazas Comerciales alertó que se trata de establecimientos en manos de la delincuencia organizada y que en su momento fueron despojados de sus propietarios bajo amenazas. Miguel Gerardo Huerta Rosales, fiscal federal adscrito al estado de Jalisco, fue ejecutado anoche en Monterrey. El fiscal viajaba en una camioneta Audi cuando se le emparejó una camioneta Sierra color gris y al menos uno de sus ocupantes la rafagueó con balas calibre 9 milímetros. Fíjate, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el programa de transporte escolar que opera en la Ciudad de México desde el 2009. La segunda sala de la Corte resolvió que el programa, decretado por el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, viola el derecho humano y el trato igualitario. La tremenda corte se pronunció. La tremenda corte se pronunció. Y el tres patines, así se llamaba, ¿no? La tremenda corte del tres patines. También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, suspendió en la bahía Acumal, en Quintana Roo, el nado con tortugas. Bueno, es una cuestión turística. Armarán decreto para enfrentar a Donald Trump. El Senado y el Secretario de Relaciones Exteriores pactaron elaborar un decreto para definir la estrategia que permita a México enfrentar las políticas de Donald Trump. Pues ya que echarle un montón. Sí, pero la cosa es que van a ser nuestros senadores. Corta Venezuela transmisión de CNN. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, la CONATEL, ordenó la suspensión y salida inmediata de las transmisiones del canal de noticias CNN en español de su territorio, luego que el canciller del país, Delcy Rodríguez, calificara de absolutamente mentira el reportaje de la cadena sobre una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos ciudadanos en Oriente Medio. Así, a ese nivel. Ahí está el ataque a la libertad de expresión. Atribuyen a Policía Federal muertes en Ixquilpan. Eso fue lo que se dio y detectan daño por 3,000 millones de pesos. El entregar el informe de resultados de la cuenta pública, el autor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, informó que se detectaron anomalías al erario en los estados de 31,745 millones de pesos. Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación, Portal dijo que las entidades también se detectó un subejercicio de 33,449 millones de pesos, con observaciones hechas del 2011 a 2015, añadió el monto de los recursos observados a los estados y la Ciudad de México suma 216,456 millones, de los cuales a la fecha no han sido solventados. Cualquier cantidad de dinero. Imagínate nada más cuánta lana. Cualquier cantidad.
¿Cómo ves? No, 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 no. Es impresionante, impresionante, impresionante. Y también lo muy triste fue lo que sucedió con la detención de este Demers en Estados Unidos. Se acusan al Dremer de pandillero y obviamente no hay ninguna posición ni nada. Digo, él llegó desde niño a Estados Unidos, tenía un permiso. Tuvieron también el papá, Daniel Ramírez Medina, el primer Dremer detenido bajo la administración de Donald Trump. Fue arrestado por estar afiliado a pandillas, según una vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, pero no ha sido comprobado. Obviamente, ¿qué va a pasar? Y algo que es muy interesante, alistan un día sin migrantes en Estados Unidos. En Facebook y Twitter circula un mensaje que convoca a un paro general de migrantes el 16 de febrero en Estados Unidos. Mañana tiene que ser un paro general de migrantes. Según la convocatoria, la finalidad de la campaña es demostrarle al presidente Donald Trump que sin la labor de esos trabajadores, Estados Unidos se paraliza. Conforme a Mundo Hispánico y Univisión, muchos migrantes legales e indocumentados corrieron la voz, pero nadie parece tener claro quién está atrás de esta convocatoria. El aviso en las redes se titula Un día sin inmigrantes y pide a indocumentados y residentes ciudadanos inmigrantes de todo el mundo que mañana jueves no vayan a trabajar, no hagan compras ni manden a sus hijos a la escuela en señal de protesta. El llamado no hace ninguna referencia directa a un estado y tampoco lleva la firma de grupo alguno. Según los grupos de activistas como Red Nacional de Jornaleros Etlon, Full Rights e Immigration Coalition, Ashware tiene conocimiento del texto, pero no son parte de esta campaña. Entonces mañana vamos a ver. Adelina Nichols, activista de Georgia Latino Alliance for, por sus siglas en inglés, señaló al mundo hispánico que ellos apoyan todas las estrategias de lucha, pero añadió que la convocatoria carece de información. No sabemos quién la organiza, no hay un responsable. Desde nuestra perspectiva es importante, sabemos que recoge la molestia y la preocupación de nuestra comunidad y es una manera de expresar esa enorme angustia que significa que la policía terrestre, comentó Nichols. Entonces, ¿hasta dónde está llegando todo esto? Vamos a ver qué pasa. También sigue la situación de la hija de Donald Trump. Le siguen quitando su negocio. Los productos de la marca Trump están perdiendo presencia en algunos almacenes de Estados Unidos y en México. Desde el 2015, una tienda conocida en el Palacio de Hierro era la única distribuidora en el país de la línea de calzado Ivanka Trump, y ya no se comercializan los diseños de la hija del ahora presidente Donald Trump, ya quedaron fuera también para esta temporada primavera-verano. Sí, también en Estados Unidos Macy's, Sears, todo eso están quitándole ya la comercialización. Sí, ya. Está bien, una de cal por varias de arena. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Nos vemos mañana jueves y vamos a ver qué sucede con esa situación de un día sin mexicanos, un día sin latinos en Estados Unidos, a ver hasta dónde llega, qué tanta gente. Digo, va a ser muy interesante este ejercicio. Voy a agregar una frase más a mi frase. Que no se deje sorprender por políticos ratoneros. Morelos para los morelenses en el 2018. Ya quedó mejor, ¿no? Pero ratoneros. Por esos ratoneros. Buenas noches. Algunos de ellos, ¿verdad? Algunos de ellos. Gracias, amigos. Buenas noches. Hasta mañana. Los 258 millones de pesos, se construyen más aulas, laboratorios, centros de cómputo y auditorios. Por una humanidad culta, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espacios dignos para todos. Universidad socialmente responsable. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.